Hola a todos. Los argentinos se creen europeos. ¿Quién no leyó esta frase alguna vez en internet? Es todo un clásico y a mí me resulta particularmente chistosa esta afirmación. Y me resulta chistosa porque es como una forma de aseverar que alguien está simulando algo que no es. Como tratar de copiar una forma de ser o una cultura que no te pertenece. Como por ejemplo un otaku que come ramen y que sabe 4 frases de japonés y cree que por eso es más japonés que el resto de los otakus. Como que el hecho de comer ramen y hablar 4 frases de japonés lo pone más cerca, digamos, del país del sol naciente. Básicamente hay mucha gente que no conoce Argentina, no conoce argentinos y habla de Argentina. Entonces me pareció una forma de abrir el tema para hablar un poco de la identidad nacional de los argentinos. Primero que nada hay que entender que Argentina es un país enorme, es el 8º país más grande del mundo y en esta extensión que tiene Argentina hay bastante diversidad de formas de vida, de carácter. De hecho, no es lo mismo una persona del noroeste argentino que de la Patagonia. Aunque la mayor parte de la población se encuentra en la zona centro del país, que sería la capital federal, la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, La Pampa, digamos que sería casi el 75, el 80% de la población del país, y bueno, un poquito más si sumamos la zona de Cuyo. Argentina nació como parte de lo que era el virreinato del Río de la Plata, que era un virreinato que digamos que no era tan interesante como lo que es ahora México o lo que es Perú, porque ahí había oro, estaban relativamente más cerca y bueno, a España le resultaba una zona mucho más interesante. Después de la independencia este país estaba muy poco poblado, además de que bueno, hubo muchas guerras internas, guerras externas y eso también hizo mermar un poco la población. Pero la cosa es que bueno, mientras que otros países de Sudamérica eran anti-inmigración para mantener una especie de jerarquía y también de unidad de lo que eran antes, Argentina tomó un rumbo diferente que es el mismo que tomó Estados Unidos, que es bueno, promover la inmigración europea, fomentarla. Se estima que entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX a Argentina ingresaron unos 4,5 millones de europeos de distintos países, pero bueno, principalmente de España y de Italia. De ahí es donde viene el eslogan que usan mucho los progres para decir que este es un país de inmigrantes, una idea con la que yo no estoy para nada de acuerdo y ahora les voy a explicar por qué. Cuando alguien te dice que tu país es un país de inmigrantes, lo que te quiere decir en realidad es que esto es tierra de nadie o también tierra de todos. Como que si tu país fuera una especie de aeropuerto internacional donde la gente entra y sale y que digamos que bueno, que no es nada más que eso. Yo creo que en realidad una idea más acertada para acercarnos a la idea de país de Argentina sería un país de colonos, porque esa inmigración que vino acá, digamos que en muchas oportunidades tuvo que construir todo, y un colono es una persona que va a un lugar vacío y crea granjas, instituciones, casas, digamos que levanta algo donde no hay nada. En cambio, un inmigrante va a un lugar donde ya existe una cultura y donde existe cierta infraestructura, existe una sociedad, una cultura. No es lo mismo que ir a un lugar donde directamente no hay nada. Si bien durante la época colonial en Argentina ya existían varias ciudades y había instituciones que provenían del virreinato, lo cierto es que gran parte de las ciudades argentinas y de las localidades que existen ahora se levantaron después de la independencia, o sea que aparecieron en terrenos que estaban vacíos, donde no había nada. En esta creación de ciudades, de pueblos, de colonias, la inmigración europea tuvo mucho que ver. De ahí viene el tema de lo que me refiero yo de ser un país de colonos. Cientos de localidades que existen hoy en día fueron fundadas por europeos y su descendencia. También muchas de las grandes ciudades tienen cierto aire arquitectónico, europeo también, y bueno, el impacto de esta inmigración fue bastante importante en la cultura nacional. Algunos ejemplos de esto son las principales ciudades de Chubut, que fueron levantadas nada más ni nada menos que por colonos galeses. También en lo que es el norte del país, en la zona de Misiones, hubo mucha inmigración también de Polonia, de Ucrania. Hubo colonias de alemanes del Volga, también en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos. Hubo también mucha inmigración, digamos, en la parte de lo que es Bariloche, que crearon Bariloche los alemanes. Y hasta tenemos una cierta población de origen boer, que si bien no son precisamente europeos de origen, tienen una cultura y una etnia europea que vinieron de Sudáfrica y llegaron también a la Patagonia. Si nos ponemos a hacer una enumeración de cada colectividad de lo que hicieron, va a ser una lista interminable, pero bueno, digamos que esos son algunos aportes puntuales y después tenemos la enorme inmigración de Italia y de España, que son, digamos que, una de las bases más importantes de lo que es lo que somos los argentinos hoy en día, o sea, o la mayoría de los argentinos hoy en día.
Este aporte europeo tiene mucho que ver con nuestras costumbres y con cosas de todos los días. Por ejemplo, el acento rioplatense es un español bastante italianizado en la forma de pronunciarse, porque bueno, digamos que viene de la parte de los italianos cuando empezaron a hablar castellano y le pusieron su cuota de acento y de la forma de hablar, la tonada. Y también tenemos, por ejemplo, en la comida de todos los días, mucha influencia de España y de Italia, que la mayoría de nuestros platos de todos los días son adaptaciones de platos de esos países. Digamos que la pasta es la base de la comida argentina, en realidad, además de la carne. Después, en cada familia suele haber algún aporte, ¿no?, de cultural proveniente de otro país que se va manteniendo por las generaciones. Por ejemplo, en mi caso particular, que por parte de madre soy tercera generación de ucranianos viviendo en el continente americano, tenemos muchas comidas típicas de Europa del Este que las seguimos preparando como una comida de todos los días. Y, por ejemplo, mi vieja, mi mamá, también tiene un poco de ucraniano, habla un poco de ucraniano, y es algo que va quedando, ¿no?, de generación en generación, y algo que se sostiene. Conclusión, ¿los argentinos se creen europeos? No. A ver, excepto que haya sido un bruto, un argentino bruto que no terminó la primaria y que no sabe ubicar su país en un mapa, no nos creemos europeos. Sabemos dónde está la Argentina y conocemos la realidad del país tal y como es. También valoramos mucho todo lo que viene de la época colonial, las comidas, las tradiciones, los bailes típicos. Todo eso es algo que se viene manteniendo durante generaciones, y digamos que el hecho de que haya venido mucha gente de afuera no significó que esa cultura se haya perdido, sino que se incorporaron a eso. Muchos provenientes de, por ejemplo, el País Vasco adoptaron los estilos y las formas de los gauchos. En fin, es algo que se sostiene y algo que realmente es propio de Argentina y que todos lo sostenemos con mucho orgullo y es parte de nuestra identidad. Volviendo al ejemplo del otaku, una cosa es incorporar cosas de otra cultura y simular algo que no sos, y otra cosa es que tengas elementos que sean de otra cultura pero que te pertenecen y que son parte de tu herencia. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, hasta acá llegó el video. Quería dejar esta cosa en claro, que me pareció un tópico interesante de tocar, porque de hecho muy pocos hablan de este tema y mucha gente espera que un extranjero venga y te dé su opinión sobre el país, y mucha gente lo ve y lo escucha, pero mejor que le diga un argentino que vive y se crió acá. Ya saben que si les gustó el video pueden dejar un like. También les pido que comenten sus opiniones sobre este asunto. Obviamente les agradezco a todos por haber visto este video y bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima. ¡Saludos!